La problemática del CO2. El CO2 es un problema de mayor riesgo en nuestra actualidad, ya que es la principal causa del cambio climático. En la atmósfera, la concentración del CO2 es del 0.04%, lo que afecta bastante a nuestro entorno. Y para el 2030 debemos remover 6 gigatoneladas de CO2 al año, y se estima que para el 2050 serían 10 gigatoneladas al año, encontrando 900 partes por millón en nuestra propia atmósfera. Esto nos afecta de tal manera que si seguimos contaminando con CO2, las plantas morirán, los animales morirán y la temperatura del planeta seguirá aumentando, ya que el CO2 destruiría la atmósfera que nos cubre y haciendo que los polos se derritan y maten a los animales, incluso a nosotros, ya que estaríamos respirando aire muy contaminado. De esta problemática llega a surgir lo que es el invento del MIT sobre la recolección de carbono. Antes de adentrarnos al tema, hay que mencionar que la idea para combatir el cambio climático por exceso de dióxido de carbono en la atmósfera es su captura o almacenamiento. Pero, ¿esto es posible? Pues sí, y de hecho el planeta lo hace de forma natural a través de plantas, animales o con el océano. Aunque también se está haciendo de forma artificial, por un proceso llamado oxicombustión, el cual consiste en dirigir el aire por un canal en el que, primero, se separa el dióxido de carbono del aire al ponerse en contacto con un fluido absorbente, que atrapa químicamente al dióxido de carbono. Después, a esta solución de carbono se le añade energía en forma de calor, y de esta manera obtenemos el dióxido de carbono puro. A pesar del avance tecnológico, este proceso requiere un alto coste energético, lo que conlleva una mayor inversión económica, y debido a esto, la oxicombustión no parece una opción rentable para los inversionistas. Es ahí donde entra la nanotecnología para ayudar con el proceso de captura de carbono. El MIT o Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde han surgido demasiados inventos revolucionarios que nos benefician hoy en día, ha producido un invento revolucionario. Este invento es una batería capturadora de CO2 inventada por el estudiante de doctorado Zahak Bosniak y Alan Dato, un catedrático químico del MIT. Estos dos científicos inventaron una forma para eliminar los niveles de dióxido de carbono para así poder combatir al cambio climático. La mayoría de los métodos para eliminar el dióxido de carbono de una corriente de gas requieren concentraciones más altas, pero el nuevo método consume una mucho menos energía y es mucho menos costoso, dicen estos investigadores. La técnica se basa en pasar aire a través de pilas de placas electroquímicas cargadas que pueden absorber cantidades de CO2 hasta 400 partes por millón. Proceso de recolección del dióxido de carbono. Este dispositivo es esencialmente una batería grande y especializada que absorbe dióxido de carbono del aire. Cuenta con unas placas electroquímicamente cargadas y a su vez estas placas cuentan con dos electrodos a los costados. Estas placas forman un conjunto o una batería que atrapa corrientes de aire, absorbiendo moléculas de dióxido de carbono. Estas moléculas de dióxido de carbono son absorbidas por los electrodos en una descarga. Al descargar, los electrodos llegan a atrapar las moléculas de dióxido de carbono. ¿Cómo? Estas moléculas son atrapadas por algo llamado poliantraquinona. Los electrodos están recubiertos por este compuesto, que a su vez este compuesto está hecho por nanotubos de carbono. Los nanotubos de carbono son más afines a el dióxido de carbono y, como podemos observar, pasa el flujo de aire y las moléculas de carbono se quedan atrapadas dentro de la máquina. Al ocurrir otra descarga, obviamente las moléculas de carbono son expulsadas hacia otra máquina recolectora, donde puede usarse para su recolección o reutilización. Esta máquina funciona con carga y descarga durante ciclos y luego expulsando dióxido de carbono puro y concentrado. Ok, ya tenemos el dióxido de carbono puro, pero ahora, ¿qué haremos con él? Pues hay varias opciones. Se podría almacenar en el subsuelo, de donde lo hemos sacado en primer lugar, para que se mezcle con los hidrocarburos, o podemos almacenarlo en el fondo del mar,
donde se convertirá en bicarbonato y no tendría repercusiones para el ecosistema. De igual manera, otra alternativa es hacer nuevos combustibles neutros en carbono. Igual se podría usar como fertilizantes e incluso, como se ha llevado a cabo, usarlo en bebidas carbonatadas y bebidas alcohólicas. En conclusión, el nuevo método es de gran ayuda en la captura de dióxido de carbono, pero no significa que solo con eso podremos frenar los efectos del cambio climático, sino que también debemos usar las energías renovables y, como siempre, reducir las emisiones de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero. Esto es todo y muchas gracias.